Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Qué le parece si saludamos unos a otros esta mañana y nos decimos buenos días? Salúdese usted. Si no se ha visto durante toda la semana, dese un abrazo y diga bienvenido seas. Bienvenido seas. Saludamos a todos los hermanos que están en la señal de internet. Les deseamos que estén pasando un buen tiempo esta mañana. Y deseamos que todos estén bien este día. Este es un tiempo de estar en la casa de Dios. Iniciamos al principio del año, iniciamos una serie que lleva por nombre Los Sermones de Jesús. Y el tema de esta mañana del Sermón de Jesús es la medida de tu crecimiento. La medida de tu crecimiento. Efesios 4, voy a leer con ustedes. Efesios 4, versículo 13. Es un pasaje muy conocido. Efesios 4, versículo 13. Entonces, voy a pedirle que cuando lo tenga, se ponga una vez más de pie. No vamos a estar mucho tiempo parados. Así es que le pido por favor que usted lea conmigo Efesios 4, versículo 3. A los que nos siguen a través de la señal de internet, bienvenidos. Efesios 4, versículo 13 dice así, leamos: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a leer todos una vez más. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, enséñanos con tu palabra esta mañana. Háblanos a través de ella, desafíanos, cámbianos como cantamos hace un momento. Ayúdanos porque nosotros solos no podemos, y que tu palabra hoy penetre en el corazón para que cambie nuestra mente, nuestra conducta y todo, Señor, lo que hacemos sobre esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? El tema de esta mañana es la medida de tu crecimiento. ¿Cuál es la medida de tu crecimiento? Hay una forma muy particular que tienen los niños cuando tienen deseos de verse más grandes de lo que son. Voy a comenzar con las niñas. Las niñas tienden a agarrar las pinturas de mamá, ponerse los labios, ponerse las chapas, pintarse los ojos y tratar de hacer lo que quizás ven que hace su mamá, su abuelita, las tías, qué sé yo. Y todavía aún más intentan ponerse los zapatos de mamá. Y entonces salen y ellas piensan que con lo que están haciendo pueden aparentar que ya crecieron o que son personas que ya crecieron. Pero a nosotros nos causa mucha gracia, nos causa mucha risa ver cómo las niñitas están tratando de mostrar que ya crecieron. Los varones es un poco diferente, pero
En el caso de los varones, imitan o tienden a hacer lo que hace papá. Entonces, normalmente en la fuerza hay en la casa alguien que no puede destapar un frasco y dice el niñito, yo. Y no pudo usted, que está grande, pero el varoncito dice, yo. Él se siente que ya tiene las fuerzas, intenta y quizás lo único que va a lograr es que se quiebre el frasco. Otra es que trata de imitar a veces el peinado del papá, de la mamá, el corte del cabello, y están ellos tratando de aparentar que ya tienen una edad, y si en casa hay un carro, se suben y le mueven al volante aunque no lleguen los pies al pedal. Pero eso están mandando una señal de que ellos sienten que ya están grandes. Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? Otra vez, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. Hay algo a donde tenemos que llegar, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto. Y entonces aparece la palabra a la medida de ¿quién? Otra vez, ¿a la medida de quién? Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, si ponemos la medida de Cristo, cuántos se siente que ya llegaron a la estatura de Cristo? Ahora, noten que no dice que cuando estemos en el cielo llegaremos a la estatura de Cristo. Está hablando en la tierra. Por eso el apóstol le dice a la iglesia en Éfeso que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, y está diciendo a fin de que todos crezcamos. Pero no hay que crecer de manera fingida, como hacen los niños. No hay que crecer de manera ilusa o de manera fantasiosa. Dice, hay que crecer de manera correcta a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si ponemos la estatura de Cristo, ¿cómo sabemos que no hemos llegado a la estatura de Cristo? Bueno, muy fácil. Para saber cuánto medimos en nuestra estatura, ¿qué utilizamos? Una medida. ¿Y qué medida utilizamos? Hermana Luisita, ¿qué medida utilizamos? Una cinta métrica, centímetros, metros. Y entonces usted dice, mi cuerpo ya creció, y usted dice, bueno, utilizamos esa medida para saber que ya hemos crecido, que ya no somos bebés. ¿Qué otra medida tenemos para saber que ya crecimos? La edad. No, el peso no, hermano, porque hay unos niños muy gorditos, ¿verdad? Que a lo mejor dicen, ya nos rebasó. No, la edad. Entonces dices, ¿cuánto tienes de que naciste? Bueno, hace 20 años. Tu estatura, más o menos, quizás no te dice que tengas 20 años, pero tu acta de nacimiento dice que naciste hace 20 años. Entonces tenemos la medida de la estatura y tenemos la medida de la edad. ¿Qué otra medida tenemos? Dice el hermano, la ropa. Bueno, puede ser. ¿Qué otra medida tenemos? Porque entonces, ¿cómo sabemos? Y entonces hablo de la madurez. La Biblia dice, ya no sean niños fluctuantes. ¿Sí? Ya ustedes no son capaces de engañarlos con una moneda. ¿Se acuerdan de ese truquito de que, ¿qué moneda quieres? ¿La más chiquita o la más grande? La más chiquita de 100 pesos, la más grande de 1 peso. ¿Qué va a agarrar el niño? La más grande, porque él cree que lo más grande es lo que contiene más. Pero usted llegue con un adulto y dígale, ¿qué quieres? ¿Un billete de 20 pesos o un billete de 1000? Ah, yo quiero el de 20. ¿Así va a ser? No. Porque la medida de nuestra madurez refleja nuestra condición, si somos niños, si somos adolescentes, si somos jóvenes, si somos adultos o si somos ancianos. Esa es otra forma de medir. Entonces tenemos 3, por lo menos: la estatura, la edad y la madurez, según la etapa de la vida en que estamos. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuántos creen que están a la estatura de Cristo? Ahora les voy a preguntar, ¿con qué se midieron?
¿Sabe? El hermano sacó la Biblia. Muy bien. ¿Con qué se midió usted? Entonces usted dice, pues yo no sé si, ¿qué, cómo? Pero yo siento que no estoy a la estatura. Bueno, por lógica, creemos, pensamos que no estamos a la estatura de Cristo. Pero no nos podemos medir si no tenemos cómo medirnos. Bueno, este sermón de Jesús nos da la medida. Vamos a Mateo, capítulo 5. Y vamos a ver cómo mide Jesús la estatura del creyente. ¿Ya lo tiene? Ok. Este pasaje es muy conocido, Mateo 5, y muy conocido por todo lo que se encuentra ahí, pero yo lo voy a utilizar porque es para conocer la medida de tu crecimiento, cuánto has crecido. Versículo 1, las mujeres, ¿qué dice? ¿Leamos? Otra vez, vamos a leer, todas las hermanas, ¿qué dice? Versículo 2, varones, ¿qué dice? Ahora vamos a leer los dos versículos, todos juntos. ¿Qué dice? Viendo la multitud y sentándose vinieron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, fíjense bien lo que voy a aplicar en este momento. Lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer en este momento tiene que considerarse desde dos situaciones diferentes. Una, dice que había una multitud. En esa multitud hay de todo, creyentes y qué, y no creyentes. Personas que quizás iban por curiosidad, personas que quizás no tenían nada que hacer y dijeron, vente, vamos, mira, ahí va la fila, vamos a ver, y vamos. Pero también había gente que iba porque quería escuchar a Jesús, pero también había gente que quería un milagro, pero también había gente que quería qué comer y sabían que Jesús daba de comer. Entonces en esa multitud había de qué, de todo. Entonces no podemos tomar como referencia que la multitud representa a quienes está dirigido este mensaje. Pero dice el versículo 1 y el versículo 2 que vinieron a él de esa multitud. ¿Quiénes llegaron hacia Jesús? ¿Quiénes llegaron? Sus discípulos. Ahora, los discípulos ya no son la multitud. Los discípulos son las personas que Jesús escogió para acompañar su ministerio. Estos discípulos creían y conocían perfectamente a Jesús. Vienen a él sus discípulos y les enseñaba. Ahora, ¿qué les empieza a enseñar Jesús a sus discípulos? Les empieza a poner la estatura, la medida con la que se van a medir para saber si están haciendo la voluntad de Dios. Y ahora sí, vamos al versículo 3. ¿Ya lo tienen? Mateo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Leamos. Otra vez, leamos. Dice. Bien. ¿Qué significa bienaventurados los pobres en espíritu? Para poder entender la pobreza de espíritu hay que comprender lo que dice que consigue la pobreza de espíritu. Dice, de ellos es el qué. Bien, entonces la pobreza de espíritu tiene que ver con el arrepentimiento. Porque aquel que no se arrepiente no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Eso es bien claro, hermanos. La pobreza de espíritu es aquella persona que reconoce su pecado y dice, yo he pecado y por el pecado no tengo entrada al reino de Dios. Pero más cuanto Jesús amó al mundo y dio su vida por mí y derramó su sangre, por medio de la sangre de Cristo me limpio ¿de qué? De todo pecado. Pero hermanos, el que es borracho no tiene pobreza de espíritu, porque él dice, yo soy borracho, pero cuando yo quiero dejo el alcohol, cuando yo quiero. No hay pobreza de espíritu. El que es adicto a alguna droga dice, bueno, es que yo lo hago solamente para sentirme bien, pero el día que yo quiera lo dejo, y no pasa, no lo deja la persona.
La gente que hace maldad cree que puede controlar su cuerpo, su corazón, su mente, y no lo hace. Y de continuo hace el mal. Mientras no haya arrepentimiento, la persona nunca va a cambiar de vida. Por eso muchos cristianos venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero no hay vida nueva porque no hay arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, ¿qué tiene que haber? Pobreza de espíritu. ¿Cómo creen que dice David, Isaías 51? Vean ustedes Salmo 51, versículo 10. ¿Cómo está diciendo David esas palabras? Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sabe que su corazón está sucio. Y renueva un espíritu recto, ¿qué? Delante de mí. Ese renueva un espíritu es: Señor, hoy quiero ser mejor que ayer. Pero para poderle decir eso al Señor es: Señor, cámbiame. Señor, yo no soy bueno como soy. Yo necesito seguir cambiando, ser diferente. Eso se llama pobreza de espíritu. Arrepentirse de lo que hicimos hoy, de lo que hicimos ayer, de lo que hicimos en la semana, y decirle a Dios: quiero ser una nueva persona. No puede haber un espíritu pobre si no hay arrepentimiento y convicción de que hemos pecado. El capítulo 51 del libro de los Salmos, o el Salmo 51, nos dice: he pecado. Así comienza el Salmo 51. Ten piedad de mí, que soy ¿qué? Pecador. ¿Y cuántas veces hemos escuchado personas que vienen a la iglesia, que vienen a la oración? ¿Cuántas oraciones hace usted en casa? Y usted comienza dando gracias al Señor por la vida y diciéndole: Señor, bendice estos alimentos, bendícenos, ayúdanos, cuídanos, protégenos. Jamás hay una señal de decir: Señor, perdóname porque soy pecador. Y antes de que tú escuches mi oración, primero me arreglo a cuentas contigo porque soy pecador. Y cuando usted ha dejado de orar así, es porque su espíritu ya está en orgullo y en egoísmo. Cuando su espíritu está en pobreza, lo primero que usted hace es decir: Señor, perdóname. Perdóname. Y a mí me encanta escuchar gente que cuando empieza a orar comienza diciendo: Señor, perdóname. Porque eso habla de que reconocemos que somos pecadores antes de tener los beneficios de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. O lo que es igual, cuando un hijo le desobedece y después viene bien contento y le abraza y le dice: ay papi, te quiero mucho, dame 100 pesos, pero le acaba de desobedecer. Y usted reaccionaría de una manera correcta diciéndole: hijo, pero me acabas de hacer un berrinche, me acabas de insultar, me acabas de patalear, y ahora vienes y me abrazas y me dices: papi, te quiero mucho y dame 100 pesos. Si usted no reacciona de la manera como imaginamos que reaccionaría, ¿cómo va a reaccionar Dios cuando usted ha pecado, ha hecho lo malo, viene a la casa de Dios y usted cree que a Dios se le olvida lo que usted ha hecho? Mientras no hay arrepentimiento y perdón, Dios dice: tu pecado está delante de ti. Por eso David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La primera medida que usted ve si está en crecimiento con Dios es que usted busca a Dios siempre y primero se arrepiente y primero pide perdón. Señor, yo no merezco nada. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu ¿qué? Recto delante de mí. ¿Y qué más? Y no me eches ¿de dónde? Delante de ti. ¿Qué significa no me eches delante de ti? Que Dios no tolera diálogo con un pecador que no se arrepiente. Dios no tolera que una persona que sabe hacer lo bueno no lo haga. Y entonces tenemos aquí una teología que muchos han querido discutir sobre si el pecador no está en comunión con Dios, entonces ¿cómo el pecador puede hablar con Dios? Claro que el pecador no puede hablar con Dios, pero si el pecador se arrepiente, ¿Dios qué? Dios lo escucha.
Esa es la gran diferencia, hermanos. Cuando el pecador se presenta delante de Dios y le dice, soy pecador, perdóname, Dios escucha. De tal manera que cuando usted viene a la presencia de Dios y usted está en pecado y usted no ha pedido a Dios perdón por sus pecados, Dios lo retiene y lo desecha. Y es lo que David dice, no me quites de tu presencia, ni quites de mí tu Espíritu Santo. Quiero conservar eso, por eso te estoy pidiendo perdón. El capítulo 5 de Mateo comienza diciéndonos que el cristiano va a tener una lucha constante para arrepentirse. Sin embargo, la recompensa del arrepentimiento es, versículo 4, Mateo, regresamos a Mateo 5, versículo 4, la recompensa es, bienaventurados los pobres en espíritu, los que se arrepienten. ¿Por qué? Porque de ellos es que es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, arrepintámonos. Si usted constantemente está pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, usted está demostrando pobreza de espíritu. Versículo 4. Todas las hermanas, leyendo qué dice Mateo 5, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Cuántos de ustedes aquí son llorones? Hay algunos como yo. Yo veo gente llorar y lloro, aunque no sé ni por qué ellos lloren, pero veo gente llorar y lloro. ¿Y por qué lloras? Pues porque otro está llorando. Si voy a un funeral y veo gente llorar, si no conozco ni al difunto ni a la familia que está ahí, porque veo llorar, lloro y me tengo que mover a otro lado. No me da pena porque creo que el llanto es parte de lo que Dios nos puso en el cuerpo. Pero hay gente que es muy valiente y no llora, o le cuesta trabajo llorar. Pero dice la palabra de Dios que hay otra medida para ver cuando tú estás creciendo en tu relación con Dios. Dice, bienaventurados los que lloran. Ahora, para poder entender qué significa el llanto, tenemos que ver cuál es la recompensa. ¿Por qué? Dice el versículo 4. ¿Por qué? Porque recibirán ¿qué? Consolación. Bien, la palabra que aparece aquí o que describe llanto quiere decir una persona que se encuentra en luto. El llanto que describe aquí es un llanto de luto, no un llanto porque me picaron las costillas o me cayó chile en los ojos, no, es un llanto que representa luto. Y cuando hay luto en la vida de la persona hay un llanto. Y lo que ofrece Dios, dice aquí, ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bien, entonces para poder entender la estatura del conocimiento y de la plenitud de Dios y dónde nos encontramos nosotros, tenemos que entender qué significa que un cristiano pueda ser feliz cuando llora. Entonces el llanto está relacionado con otra acción. Vamos al libro de Éxodo y quiero que vean conmigo el libro de Éxodo. Hay un pasaje Éxodo 32. Quiero que vean conmigo. Éxodo 32. Vean lo que dice. Está Moisés en el monte de Sinaí. Versículo 19. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué pasó? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. ¿Y qué hizo? Ok. Ahora, Dios le dice a Moisés, mira, ve a ver ese pueblo que está haciendo todo lo malo.
te pido por favor que vayas y arregles eso. Y Moisés se enoja tanto que dice que quiebra las tablas. Y vean lo que pasa en Éxodo 33. Ese es el dolor de Moisés, pero ahora vean el dolor de Dios. Éxodo 33. Jehová le dice a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo, váyanse a la tierra de Egipto, váyanse a la tierra que juré a tus padres cuando salieron de Egipto. Y en el versículo 2 dice: y yo enviaré delante de ti, ¿a quién? El ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, al suegreseo y no sé cuántas más eos. Y dice el versículo 4 que cuando ellos oyeron esta mala noticia, cuando ellos escucharon esta mala noticia de que Dios ya no iba a ir con ellos, les dice: el dolor de Moisés, agarró las piedras y ¿qué hizo? Las quebró. Ese fue el dolor de Moisés y esa fue la reacción. Dios no aventó las piedras, pero él dijo: yo no camino más con ustedes. El ángel va a ir con ustedes. Y cuando el pueblo escuchó que Dios ya no los iba a acompañar, entonces dice que se despojaron literalmente de todos sus ¿qué? Sus atavíos. Vean lo que dice: y oyendo el pueblo, estoy en el versículo 4, esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus ¿qué? Ahora, ese vistieron luto, ¿cómo cree que andaban? El Señor ya no va a ir con... No, hermanos, ellos entendieron que Dios ya no iba a estar con ellos en medio del desierto. Todavía había un camino que llegar a Canaán, faltaba mucho camino. Y cuando Moisés les dice: hermanos míos, con la novedad de que Dios ya no va a estar con nosotros, vistieron luto. Y cuando el pueblo vestía luto, lloraba. Ahora, este vestir luto significa que ellos entendieron que habían hecho ¿qué? Lo malo. Sin embargo, el vestir luto los pone en una condición de arrepentimiento. Y bienaventurados los pobres ¿qué? En espíritu, porque ellos ¿qué? Tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no es casualidad ni está desordenada? Tiene una conexión. Jesús les está diciendo: sean pobres en espíritu, pero también ustedes han de llorar, y ese llanto es porque ustedes van a reconocer no solamente que hicieron lo malo, sino que van a llorar aun cuando ustedes no hayan hecho lo malo. Puse el ejemplo de cuando hicieron lo malo. Esta multitud pecó, vistieron luto, no se pusieron sus atavíos. Pero ahora vean 1 Samuel y vamos a ver en qué otra condición hay un llanto. Primero, libro de Samuel. No sé si terminemos hoy. 1 Samuel 30. Primero de Samuel 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino solo se los habían llevado al seguir su camino. Vinieron pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta qué? Hasta que les faltaron las ¿qué?
Ahora, noten ustedes que aquí David y los suyos no habían pecado. Estaban en prueba, estaban en aflicción, estaban en tribulación. Hermanos, y cuando la Biblia dice bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, quiere decir que hayas tú pecado o no hayas pecado y estés sufriendo y el sufrimiento te cause dolor, tristeza, llanto, ansiedad, depresión. Dice Dios, eso me gusta porque entonces yo voy a poder consolarte. Una persona que no reconoce en medio del mal que hizo, en medio de lo malo y lo sucio y lo perverso, y que no reconoce que hizo mal y no se viste de luto, hablando de sentirse mal, de estar mal. Una persona que está en prueba, en una situación de mucha presión, de mucha angustia y no siente nada y pues no tiene ganas de orar y no tiene ganas de ir a la iglesia y total, pues ya así es la vida. Y esa persona que está fría, hermanos, no está creciendo a la medida que Cristo. Dice el Señor, tú vas a llorar, tú te vas a conmover, tú te vas a derretir de llanto hasta que se te acaben las fuerzas y no es malo. Porque entonces voy a entrar yo a consolarte. Y eso es lo que dice que hizo David. Fíjense que estaba alzando la voz, llorando hasta que se les acabaron las fuerzas, y el pueblo que estaba con él, dice el versículo 4, hablaban de apedrear a David y matarlo. ¿Cómo creen que estaba David? Y entonces dice el versículo siguiente que David consultó a Jehová. Versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, se fortaleció en Jehová su Dios. Ese es el bienaventurado, los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. En Éxodo 33 dice la palabra de Dios que cuando el pueblo vistió luto, cuando dejaron sus atavíos, cuando se arrepintieron del Señor, el Señor dijo, bueno, está bien. Y Moisés faltaba. Y Moisés dice, si tú no vas conmigo, yo tampoco me moveré de aquí. Y es cuando Dios dice, mi presencia irá contigo y les daré descanso. Ese es el consuelo de Dios. No es de cobardes, sino de valientes llorar cuando se está bajo presión. No es de cobardes angustiarse cuando no sabes qué hacer. No es de cobardes sentir dolor, tristeza ante un evento duro en tu vida. Porque el Señor dice, yo estoy contigo y te consuelo. Llora, llora. Eso quiere decir que estás buscando mi consuelo. ¿Y cuánto deseo tenemos de crecer, hermanos? Crezcamos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Continuamos. Si ya se cansó, me avisa, se puede poner de pie porque todavía falta. Bueno. Capítulo 5 de Mateo, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Bienaventurados, porque ellos recibirán. Otra vez, leamos. ¿Qué dice? Bien, entonces la regla ¿cuál es? Ya les enseñé un poco de hermenéutica. La regla ¿cuál es? Para poder entender a qué se refiere lo que Jesús está diciéndole a los discípulos de que sean mansos, tenemos que ver cuál es la recompensa. Entonces, Jesús les está diciendo a sus discípulos ahí en el monte, ustedes van a ser felices cuando sean mansos. Porque cuando ustedes sean mansos, recibirán la tierra, ¿por qué? Por heredad. Bien, la palabra que se aplica aquí por manso es una persona que no busca lo suyo, que no pelea lo suyo. ¿Dónde ha escuchado usted esta frase? Primera de Corintios 13. Vamos a ver. Primera de Corintios 13. Entonces vamos a ver a qué se refiere Jesús
cuando les está diciendo, ustedes sean mansos, y si son mansos, recibirán la tierra por heredad. Primera de Corintios 13. Versículo 4. Cuando usted se voltee con su pareja, con su novia, con su esposa, con sus hijos y le diga, ay, mi amorcito, vamos a ver si aquí está el amorcito. Versículo 4. El amor es ¿qué? Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Otra vez, no busca, y eso, hermano, se traduce por egoísmo. Y entonces, ¿cómo alguien que ama puede ser egoísta? Bueno, porque solamente busca lo que, lo suyo. No tiene interés por la persona de enfrente. Y entonces cuando a mí me tratan bien, cuando a mí hacen lo que yo digo, cuando a mí me dan todo lo que yo pido, entonces yo estoy dispuesto a dar amor. Pero ese no es amor. Realmente lo que Pablo está diciendo es que el amor genuino es lo que no busca lo suyo. Y Pablo más adelante dice que es mejor dar que recibir. Más bienaventurado que es dar que recibir. Entonces, cuando leemos este párrafo de la Biblia, bienaventurados los mansos, entonces son aquellos que no pelean por lo que pretende ser suyo. Son aquellos que no están peleando por las cosas que legítimamente les pertenecen. Dice Dios, todo es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? No, unos dicen, no, voy para allá y voy para allá y tiene dueño. Ese cerro ya tiene dueño. Bueno, pero eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que si somos hijos de Dios, somos coherederos con Él. ¿Cierto o no? No los veo muy convencidos. ¿Cierto o no? Sí. Por eso el Señor dice, todo lo que pidieres es tuyo, yo te lo doy. Porque mi hijo, quien murió en la cruz, te dio entrada al reino. El problema es que no tenemos fe. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías, este cerro, muévete, y se movería. Pero ese ya es otro problema. Pero el Señor nos dio todo. ¿Qué le dice Dios a Adán y a Eva? Y le dice, todo árbol podrás ¿qué? Comer. De todo. Solamente te pido que esto, no. Los expulsa del huerto y les dice, fructificad y multiplicad ¿qué? La tierra. Llega el diluvio y hay un arca, y en el arca Noé ingresa con su familia para preservar la raza humana, pero también entran las especies animales. Y hermano, Dios le entrega a Noé los animales, y los animales están bajo la obediencia de Noé, o bajo obediencia a Noé. Noé es el que sube los animales y Noé los baja del arca. Y Noé comienza otra vez a fructificar y multiplicar la tierra. Hermano, todo se nos dio, todo. Entonces Dios dice, ¿por qué te afanas? Y usted dice, no, pues es que el Señor no paga la luz, yo soy el que pago la luz, yo soy el que pago la renta, yo soy el que estoy comprando la despensa. Pero no se trata de eso, sino que Dios dice, tú no debes de pelear ni crear conflicto por lo que es tuyo. No. Es más, si alguien te pidiera lo que es tuyo, dáselo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya nos atoramos aquí, hermanos.
¿Por qué? ¿De quién son las cosas? Cuando uno entiende, hermano, esto, uno vive feliz. Por eso dice, bienaventurados los mansos, los que no pelean lo que es suyo. Antes de Navidad, Jason me habló. Acababa de llegar él de Guadalajara y en una esquina ahí lo chocaron. Él ya había hablado al seguro y ya estaba ahí y todo. Para no hacerle larga la historia, el pago al seguro era el doble de lo que costaba el golpe que le habían dado. Y la persona no estaba en condiciones, yo creo que venía de alguna fiesta, de algún evento, no, eran tiempos de celebración y como que no estaba en condiciones la persona. Y cuando el de la aseguradora le dijo, mire, el laminero cobra tanto, usted páguele y ya. Y el hombre dijo, no, ¿por qué voy a pagar? Y entonces usted exige sus derechos, que me pague. Y Jason así estaba. Y que me pague si me pegó y yo me paré y él me pegó y no íbamos recio. Y él está clamando su derecho. Y de repente el reclamo se vuelve exaltación y se enojan. La persona no, ya teníamos 2 horas ahí discutiendo, el de la aseguradora, Jason, yo, el señor, el laminero. Y le dice el laminero al señor, oiga, pero ¿cómo usted le dice que le va a dar tanto? Si ellos tenían su carro bien, usted debe de pagar lo que usted hizo. No, es que ¿cómo voy a pagar yo? Si él se paró y yo le pegué. Y seguía y le decía al laminero, imagínense que él le hubiera pegado a usted y usted trae su carro bien y usted va a reclamar que le paguen. Y ya el laminero también estaba entrado en el pleito. Para no hacerles más larga la historia, hermanos, llega un momento en que uno tiene que entender que ya no puedes pelear por lo que es tuyo. Y dijo el Señor, mire, le voy a dar tanto y para marzo, estamos en diciembre, para marzo yo vengo y le pago lo que falta. Y le dije, está bien. Y no me estoy poniendo de superhéroe, digo, llega el momento en que tú ya tienes que entender que ya no vas a lograr nada. Ya está. El de la aseguradora, digo, yo ahorita le hablo a la policía, que venga el tránsito, se van a llevar los carros al corralón, y usted no se preocupe, me decía a mí, le van a pagar todo su golpe, pero yo no quería pleitos. Y dije, Señor, pero cuando usted busca lo suyo, es cuando usted está empecinado, cuando usted se propone a exigir lo que usted cree suyo. ¿Cuánto hizo usted hoy para tener lo que lleva de oxígeno desde las 0 horas de este día? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cuánto pagó? ¿A quién le debe la vida? ¿Quién le da las cosas a usted? ¿Y si se pierden? Pero no pensamos así, ¿verdad que no? Peleamos por lo que creemos que es justo y que es nuestro. Y Dios dice, sean mansos, no peleen por lo que es suyo. Porque ustedes van a heredar todo es de ustedes. No se amarguen peleándose por una casa y que está demandado y mi herencia y reclamo. Y el Señor le dice, ¿para qué no te vas a llevar nada cuando te mueras? Señor, es que me toca la mitad y tú sabes que yo he luchado. Y el Señor dice, ¿para qué luchas y peleas? Tú eres dueño de todo.
Cuando llegues a la presencia de Dios, vas a tener una casa que no construiste, que no pagaste, que no decidiste el modelo, pero es la casa de Dios. Calles de oro, mar de cristal, la presencia de Dios real, porque así dice el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, para que donde yo viva, ustedes vivan, para que donde yo esté con ustedes disfrutemos. Por eso dice el Señor: no peleen lo suyo, porque de ustedes es toda la tierra, por voluntad de Él, no por merecimiento. Por eso dice que seamos ¿qué? Mansos. Está bien. Que mi casa puede servir para que una familia llegue y se hospede. Va a haber congreso de mujer. Mi casa está ahí. Hermano, mi carro, mi camioneta, mi cocina, lo que sea. Porque no es mío, porque Dios me lo dio. Yo solamente de lo que Dios me da, ¿qué? Doy. Por eso este versículo tiene mucha relación con bienaventurado es dar que recibir. Ahora, regresando a Mateo, capítulo 5. ¿Cuánto ha crecido usted? ¿Es pobre de espíritu? Si es pobre de espíritu, palomita. Si no es pobre usted de espíritu, tachita. ¿Llora usted como una muestra de necesidad de Dios en su vida? ¿Refleja usted que se encuentra en angustia de alma y se quebranta delante de los problemas y se solidariza con los problemas y busca el consuelo de Dios? Si lo hace, palomita. Si no, tachita. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Pelea usted lo suyo hasta la muerte? ¿Defiende usted lo suyo hasta la muerte? ¿O está usted consciente de que puede llegar a perder hasta lo que le pertenece por amor a Cristo? Si lo hace, palomita. No sé cuántas tachitas lleve o cuántas palomitas. Versículo 6. Póngase de pie, por favor. Mateo 5, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Otra vez, leamos. Bienaventurados los que tienen. Pueden sentarse. Entonces, seguimos con la regla. La regla dice que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia será ¿qué? Saciado. Pero ¿a qué se refiere el hambre y la sed de justicia? Bueno, voy a ejemplificarlo o tratar de clarificarlo para que usted y yo lo podamos entender mejor. Cuando la palabra de Dios dice que seremos saciados, nos está hablando de que la persona, el creyente, va a tener tantas ganas de tener eso como cuando usted no ha comido alimento y ya son las 2, 3 de la tarde y usted siente que los ojos se le cruzan de lado a lado. Y usted dice: ahorita si veo una lagartija misma que me cocino, ya usted está ansioso, con ganas de comer. Bueno, esa es la parte que Dios está diciendo. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado, dice el Señor. Bueno, el hambre. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con el hambre? Siempre el hambre tiene que ver con alimento. Y el alimento que viene de Dios, dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, yo soy el pan de vida. ¿Sí escuchó usted esto? Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida eterna. El que come de mí o el que toma de mí, ¿qué pasa? Ya no tendrá ¿qué? Hambre ni sed.
Ese es el cumplimiento de este versículo. Todo aquel que se alimenta de mí, dice, ya no tendrá hambre, porque ha comido de mí. Entonces, para poder estar saciados, tenemos que tener hambre. Y el hambre viene, o el hambre se representa, porque usted, porque yo, tenemos ganas de comer de la palabra de Dios. Las personas tenemos ganas de alimentarnos de la palabra de Dios. Ese es el alimento que Dios ha diseñado para ti, para mí. ¿Cuánto alimento comes? ¿Te alimentas bien de la palabra de Dios? ¿Cuántos se levantaron hoy con ganas de leer la Biblia? Pues si no, ni sé dónde está. Pero allá la van a poner en la pantalla. Esto es igual como que usted dice, ¿y dónde tienes el refrigerador? ¿Quién sabe? ¿Cómo quién sabe? No, déjame buscar el refrigerador. A ver, todos vamos a buscar el refrigerador. Eso quiere decir que esa persona, ¿qué? No se alimenta. Porque en el calor que vivimos, las cosas necesitan un refrigerador. A ver, niños, todos vamos a buscar el refrigerador, porque a su mamá se le perdió. ¿Cómo que se le perdió? Bueno, vamos a buscar la despensa. ¿Dónde está el arroz, el frijol? Mañana, sin falta, tenemos que encontrar el arroz y el frijol que compré hace un mes. Esto es igual, hermanos, como cuando usted anda buscando su Biblia. Hoy nadie sale de la casa hasta que no encontremos la Biblia. Bueno, ¿y entonces qué come? ¿De qué se alimenta? Y entonces, si usted no come y no se alimenta, es porque no tiene ¿qué? Hambre. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice el Señor en su palabra, que usted lo va a conocer, que usted está creciendo en la medida que usted tiene hambre, ganas de alimentarse. Pero no comida que no es el alimento de Dios, sino la comida que viene directamente de Dios. Y esa es la palabra de Dios. Y usted se debe de alimentar. Ahora, es bien importante que nosotros nos alimentemos, porque eso demuestra que tenemos hambre. Pero hay personas que leen la Biblia, pero sin hambre. Esto equivale a comer sin hambre. ¿Cómo se puede leer la Biblia sin hambre? ¿Ande? Sin entenderla, por costumbre. Dijo, en la clase dijeron que tenía que leer 10 versículos. Aquí están. ¿Qué leíste? ¿Quién sabe? No, leí del 1 al 10. ¿Y qué decía? No sé, el chiste es que ya leí. Ya cumplí. Y el domingo siguiente está esperando que diga la maestra de escuela dominical, ¿cuántos versículos leyeron? 40, maestra, póngame, leí 40. ¿Y qué decían? ¿Quién sabe? Pero leí 40. Ese es comer sin hambre. Usted no tiene hambre, comió lo que él sea, leyó donde sea, no indagó, no pensó, no reflexionó. La palabra de Dios, hermanos, es alimento, y es alimento puro que viene de Dios. Dice, y cualquiera que coma de él no tendrá hambre, será que saciado. Pero hay que tener hambre, hay que tener ganas. Hoy me levanté con hambre y tengo ganas de leer la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios hoy? No sé si usted conoce unos libritos que se llaman Nuestro Pan Diario. ¿Sí? Y entonces, en este año no tenía pan diario. Le voy a revelar algunas de mis intimidades. Y entonces, en el baño tengo un pan diario. Y a veces cuando voy al baño en la mañana a levantarme, leo el pan diario. Por alguna razón, el de este año no lo tengo y no pasa nada. Pero estaba buscando y encontré un pan diario y me puse a leerlo. Obviamente leo en otros lugares, pero había descuidado un poco la lectura que hacía en el baño. Y agarré, creo que el pan diario que agarré es del 2005, 2006, no sé de qué fecha, y lo puse y lo leí ahí. Pero cómo es fácil, hermanos, que en lugar de irse al baño y llevarse la Biblia,
se lleva el celular para ver el Face. No le muevan al internet porque se me está fallando. Está aquí. 2 horas en el baño leyendo el Face. Y agarró la Biblia y clavó la cabeza porque se quedó dormido en el versículo 1. Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? ¿Y cuál es esa justicia? Evangelio según Juan. Voy a llevarles. Evangelio según Juan. Hay una historia apasionante en el capítulo 3. Voy a ponerlo en contexto. Iba a leer el versículo 6, pero voy a leer desde el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, hermanos, lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo es que si tú no naces de nuevo, no puedes conocer el reino de Dios. Ahora, este reino tiene rey y tiene habitantes y tiene leyes. Ahora, el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿por qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Mira, Nicodemo, yo sé que no entiendes cómo es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo le dijo: ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le tiene que decir: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, cuando está diciendo Jesús esto, está revelando la justicia de Dios. Y bienaventurados los que tienen sed ¿de qué? De justicia. Y saben distinguir entre lo que es carne y lo que es ¿qué? Espíritu. Y cuando usted sabe distinguir entre la carne y el espíritu, usted tiene sed de justicia. Es un hombre y una mujer equilibrado. Y usted no tiene problemas para identificar cuando sus deseos son carnales y pecaminosos y cuando sus deseos son espirituales y en la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiere un ejemplo de esto? Voy a ponerlo aquí. Pastor, me dice un hermano, fui a una iglesia a predicar y de esas veces que todo me pueden preguntar, pero nunca lo que me preguntó esta persona. Pastor, quiero hacerle una pregunta, pero véngase para acá. Y ahí vamos como los novios, un rinconcito. Es que yo quiero preguntarle si es malo llevar a mi esposa, porque yo no me acuerdo el tema que di. Yo quiero preguntarle si es malo llevar a mi esposa cuando cumplimos años de casados, porque vamos a un bar, nos tomamos una botella de vino, bailamos y celebramos nuestro aniversario. ¿Y nomás una botella de vino? Sí, pastor, no crea que no, pero yo estaba siendo sarcástico, ¿verdad? Dijo: ¿y nomás una botella de vino? Sí, pastor, no, ¿cómo cree que más? No somos borrachos. Pero tengo esa duda, y ahorita que usted predicó y habló y me quedé, yo dije: ay, Señor, le voy a preguntar al hermano. ¿Y a mí para qué me pregunta? Ese hombre no ha discernido entre lo que es carne y lo que es espíritu. El que es espiritual tiene ganas de agradar ¿a quién? A Dios. Y por si no voy a hacer bien, mejor no lo hago, decía el apóstol Pablo. Yo no tengo problema, decía Pablo, en hacerlo. ¿Sí? Yo no sufro porque soy libre en Cristo. ¿Sí? Todo lo puedo hacer, todo me es lícito, pero dice Pablo: ¿acaso todo me conviene? Cuando tú tienes sed de justicia, tú no vas a tener problema entre lo bueno y lo malo. No vas a tener problema entre llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo.
Número 2, voy a otro lugar, casi siempre cuando salgo me encuentro con este tipo de comentarios. Y entonces me está esperando un joven y me dice, pastor, venga, venga. ¿Qué? ¿Es bíblico ponerse un tatuaje? Nomás a mí me hacen esas preguntas. Yo creo que al pastor no le hacen esas preguntas, nomás a mí. Y le contesto yo, ¿qué te tatuaste? Un solecito. Entonces, si ya lo traes, ¿para qué me preguntas? ¿Te lo vas a borrar? No, es que la otra vez el pastor aquí nos dijo que era pecado. Entonces, si ya sabes lo que el pastor te dijo a mí, ¿para qué me preguntas? ¿Yo quieres que ir a pelear con el pastor? Si usted se puso un sello aquí en la frente, es su problema, hermanos. No venga a preguntarnos a nosotros si es malo o no es malo. Porque cuando usted tiene sed de justicia, usted va a la Biblia, lee y ¿qué? Y entiende. Y si usted entiende, qué bueno. Y si no entiende, ¿a quién le pregunto? A Dios, Señor, esto es bueno. ¿Ese sed de qué? De justicia, quiero ser equilibrado. Si es bueno o es malo. Pero le preguntan a uno. Y ya voy con la última. Y me llama la atención porque cuando me hicieron esa pregunta, a los poquitos días el pastor aquí nos dijo algo, ¿verdad? Entonces, yo tengo una costumbre, a lo mejor mala, uso la electrónica porque ahí guardo mis mensajes, pero me preguntaron y me decían, ¿es pecado traer la Biblia en el celular? Le dije, es pecado que traigas el celular con Biblia y no leas la Biblia. Pero fíjense a dónde llegamos con nuestras preguntas. Eso quiere decir que no nos alimentamos bien. Bienaventurados los que tienen hambre y ¿qué? Y sed de justicia. Aquel que está preocupado por agradar a Dios y dice, no sé si esto es bueno o es malo, voy a ver qué dice Dios. ¿Se acuerdan de aquellos hermanos de Berea que dice la Biblia en el libro de los Hechos? Dice que estos hermanos de Berea, cuando alguien llegaba y predicaba y oían ellos, inmediatamente ¿a dónde se iban? A la Biblia y decían, ah, caray, sí, esto que enseñó sí es cierto. Tengo hambre y sed de justicia. Si tú tienes hambre y sed de justicia, el Señor te dice, serás ¿qué? Saciado. Ya no voy a terminar. El próximo domingo, si Dios quiere, terminaré. Pero quiero que vea conmigo esta última parte. Estamos en Mateo 5. Quiero que vaya conmigo otra vez a Mateo 5. Versículo 12. Puestos de pie. Hay dos palabras que aparecen ahí. Leamos el versículo 12, Mateo 5, versículo 12. Voy a pedir a los músicos que se vayan acercando aquí. Mateo 5, versículo 12, ¿qué dice? Gozaos y alegraos. Otra vez más, vamos a leer Mateo 5, 12. ¿Qué dice? Gozaos. Qué hermoso que cuando lleguemos al cielo, si llegamos al cielo es porque pusimos nuestra fe en ¿quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nada de lo que está aquí va a ser una limitante para poder entrar en la presencia de Dios. Pero sí hay algo que dice la Biblia que habrá en el cielo, dice, porque vuestro galardón será que grande. Quiere decir, hermanos, que todo esto que hemos aprendido hoy y que vamos a seguir aprendiendo, que es la medida de la estatura del creyente,
Si tú empiezas a cambiar tu vida, si tú empiezas a cambiar y a ser una persona que se arrepiente constantemente delante de Dios, si tú eres una persona que se aflige, que se angustia y clamas consuelo a Dios, si tú eres una persona manso en la tierra, que no estás peleando por lo tuyo y siendo egoísta y buscando solamente lo tuyo, y eres una persona que se está alimentando de la palabra de Dios y estás teniendo sed de ser equilibrado entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, si tú eres una persona que estás así, dice la palabra que cuando estés en el cielo recibirás un gran galardón. Bien, buen siervo fiel, te aplaudo, te felicito, luchaste, lo lograste, lo hiciste bien. Porque lo que tú haces en la tierra, hermano, es dar a conocer el reino de Dios. Y si lo estás haciendo mal, estás poniendo en mal el reino de Dios.